Bienvenidos a Mitos y Realidades. Te saluda Alba Jiménez. ¿Cómo estás? En el video de hoy vamos a hablar de Wético, la enfermedad de toda la humanidad. Comenzamos. Los nativos norteamericanos designaban una enfermedad en la civilización occidental y a esta enfermedad le llamaban Wético. Wético para los Algonquin, mientras que los Ojibwa lo llaman Wíndigo, pero en ambos casos describe exactamente lo mismo. Describe la forma de pensamiento que se desarrolla entre personas que practican el canibalismo. Ellos afirman que es algo así como una enfermedad en la mente que devora todo. Este virus engaña a su huésped y lo hace creer que obtiene la fuerza vital de todo lo demás. Las plantas, los animales, las personas, básicamente todo lo que está vivo. Es una manera lógica y racional de existir. Y esto sobredimensiona por esta época en la que vivimos lo que nos está pasando. Es expresar básicamente al decir Wético o Wíndigo, hablar del virus del egoísmo. Quizá podría llegar a una definición más precisa. Hay un señor que hizo un libro, Paul Levy. El libro de él lo ha llamado egofrenia, que se refiere concretamente a esta palabra, la que utilizaban los aborígenes americanos, donde observaban el egoísmo, pero en su máxima expresión, y ellos veían el egoísmo como una enfermedad en la que se devoran unos a otros, en el sentido figurado de la palabra. Reconocer que vivimos en una sociedad enferma donde todo mundo es interdependiente y al mismo tiempo independiente, donde toda la vida tiene el mismo valor intrínseco y que en realidad no existimos como egos separados. Parece complejo explicarlo, pero no es difícil si lo entendemos a la luz de lo que la cultura nativa americana quería explicar. Hay un señor que trató de analizar todo esto de la cultura nativo americana, Jack Forbes. Él escribió un libro, Columbus and Other Cannibals, y ahí este señor hablaba de esta creencia común entre las comunidades norteamericanas indígenas, de que los conquistadores europeos estaban crónicamente infectados de Wético. Este señor, el historiador, vio como factor común la historia del mundo en los últimos 2000 años y hacía referencia a esta especie de enfermedad y lo definía como el canibalismo es el consumo de la vida de otra persona para el beneficio propio. Puede que actualmente no estamos hablando en el sentido literal, aunque se podría argumentar que alimentarnos de animales es una forma de canibalismo, pero ocurre masivamente en la forma en la que se ejecuta nuestro sistema económico. Miles de millones de personas viven entregando su jornada, toda su fuerza vital, persiguiendo una ilusión y una fantasía ajena, y en el proceso entregan su riqueza a unos pocos. Podemos ver un canibalismo en la voluntad de poder conquistar el mundo, explotar la naturaleza, en el sobreconsumo, en la extracción de todos los recursos. Todo esto se hace en nombre de una civilización, un argumento colectivo, que no es más que hipocresía. Cuando le preguntaron a Gandhi qué pensaba de la civilización occidental, contestó: creo que sería una buena idea que pese a algunos intentos no ha logrado materializarse. Al final de cuentas, el egoísmo o la egofrenia es ese canibalismo psíquico. Decimos que es una enfermedad espiritual o psicoespiritual porque se centra toda la conciencia en una parte del cerebro e impide reconocer la profundidad de la mente, es decir, niega el aspecto espiritual del ser. La civilización moderna padece un extremo dominio de los aspectos racionales e intelectuales de la mente, un desequilibrio que parece desconectarnos de la naturaleza, de la empatía y de nosotros mismos, nos refieren los autores que han investigado este tema. Podemos creer que Wético es solo una forma más o menos supersticiosa de imaginar cómo es el egoísmo, pero es posible que aunque sea solo una enfermedad mental, puede también contagiarse y replicarse en otras personas. Y esto lo sugiere Richard Dawkins,
porque de cierta manera dice que la información se comporta como un organismo vivo y busca perpetuarse, lo cual logra infectar a través de las ideas el contenido mental, los genes culturales. Paul Levy sugiere que el goético opera como un virus mental que se esparce a través de nuestros puntos ciegos de la mente subconsciente y depende de nuestra propia ignorancia de lo que está sucediendo. Es decir, no ver que estamos siendo arrastrados por la importancia personal o la egofrenia. El autor Levy compara el goético con el concepto de la prisión de hierro negro del escritor Philip Dick. En sus visiones gnósticas, Dick notó que estamos en un tipo de prisión, pero no nos damos cuenta. Debemos darnos cuenta que estamos como encerrados en una cárcel, decía él, y que existe una especie de simulación generada por nuestra propia mente, como un falsificador del espíritu, donde le damos importancia a cosas que no la tienen y nosotros nos dejamos de lado. Tan de lado nos dejamos que vivimos para otros. No nos cuesta nada ir a un concierto de una mega estrella famosa que es millonaria, que tiene hasta una isla comprada en medio del océano, tiene su avión privado, su jet privado, y probablemente tú no llegas a fin de mes, pero igual te vas a ver el concierto porque sientes que eso es lo correcto, cuando en resumidas cuentas no estás pensando en ti, en ningún momento estás pensando en ti, porque el mundo es ese que ves, una falsificación que se filtra, que se rompe, que se descompone, pero no te das cuenta, porque la felicidad tuya está como supeditada a la felicidad de eso que tú admiras. El poder supremo de la compasión es el único poder capaz de resolver los problemas que tiene el mundo actual. A fin de cuentas, los seres humanos estamos atrapados en un mundo que es una ilusión. Y esto quizás sería como una especie de meme, nos dicen los escritores, en el sentido que esparcir el goético y decir que esta es una enfermedad que tenemos en nuestra mente, hace que nos demos cuenta que quizá la padecemos, pero utilizamos mecanismos para decir, bueno, otros son así, yo no. Y en realidad estamos todos metidos en el mismo problema y viviendo exactamente las mismas cosas. De cierta forma, nosotros como organismos vivos odiamos lo que nos rodea y lo tratamos bastante mal. La noción de que somos egos o seres individuales separados de todos los demás es lo que nos tiene en el caos que actualmente tiene el mundo y que ha tenido siempre, porque no pensamos en función de grupo, en función de todos los demás, sino que en función individual, creyendo que eso es la felicidad. El goético, pues, no es más que esa manifestación del ego, el ego que no debería de existir en épocas como las que tenemos, donde la solidaridad, la empatía, la resiliencia deberían de ser palabras comunes para apoyarnos entre todos y hacer de este mundo algo mucho mejor. Espero que lo analices y lo pienses y me digas, ¿el goético es mito o realidad? Gracias por estar. Me interesa saber qué piensas. ¿Existirá esto del goético? ¿Realmente estamos todos contaminados? ¿Nuestro cerebro es incapaz de ver lo que tiene que ver? Házmelo saber en los comentarios. Te invito a que me comentes qué piensas de estas cosas y suscríbete y comparte, por favor. Te dejo el enlace a mis otros canales. Chao.